Vamos a leer, hermanos, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 7 al 18. Juan, capítulo 10, versículos 7 al 18, y con esto estaremos ya iniciando el estudio bíblico de esta noche. Dice la palabra del Señor: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, como dije hace un momento, en el inicio de nuestro culto, de nuestro estudio, el amplio estudio o la amplia doctrina de la soteriología, como hemos visto, tiene bastantes etapas. Esto lo explicamos detalladamente cuando vimos el Ordo Salutis. Y el último paso, sobre todo antes de llegar a la glorificación, que se corresponde al estudio de la escatología, lo cual vamos a ver ya pues casi al final de esta serie de estudios bíblicos con respecto a lo que creemos los cristianos. Pero el último paso dentro del orden de soteriología o del orden soteriológico es esta doctrina llamada la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. También puede llamarse como la preservación de los santos. También pueden ustedes encontrar a veces la doctrina titulada de esta manera. Y esta es quizá, junto con la doctrina de la predestinación, como dos de las doctrinas más controversiales que existen dentro del círculo cristiano, y hablamos aquí de toda la amplia gama de denominaciones que existen, especialmente aquellas que son más populares, como por ejemplo nuestros hermanos pentecostales o pentecosteses, carismáticos, entre otros. Y sobre todo ellos, quienes dominan un amplio porcentaje en nuestro país y en Latinoamérica, abogan porque la salvación llega a perderse. Esta es una creencia que existe en pues, todas estas iglesias pentecostales, carismáticos. Incluso hay algunos bautistas, algunos hermanos bautistas que llegan a mencionar esta idea de que la salvación es o puede llegar a perderse. Contra esto, la teología reformada, la teología calvinista, de la cual nosotros formamos parte, decimos y pensamos que la salvación es tan segura que no se pierde. Y tan no se pierde que por eso podemos hablar de una perseverancia de los santos o una preservación de los santos. En ese sentido, hermanos, tenemos que decir que dentro de esta teología o dentro de esta doctrina hay muchas aristas, hay muchas pequeños variantes respecto a la misma, porque por ejemplo hay quienes dicen que la salvación no se pierde, pero que de alguna manera puede llegar a menguarse, ¿no?
Hay otros que dicen que la salvación, como es algo que obtiene o que viene de Dios, no puede ser conmovida jamás, ni siquiera cuando nosotros hagamos algo que afecte a nuestra espiritualidad. En ese sentido, bueno, hay un amplio sector de creyentes, por ejemplo, que piensan que la salvación, aunque es un mérito de Cristo, de alguna manera la permanencia en ella depende del esfuerzo humano. De modo que cuando una persona no se esfuerza o cae en pecado, pierde su salvación. Esta es la idea popular que mencionaba hace un momento. Y esta es quizá una de las más populares, porque se dice o se piensa que incluso si tú en algún momento llegas a pecar y llegas a morir, aun cuando hayas sido salvo 20 años de tu vida y un día pecaste, bueno, inmediatamente te vas al infierno. Entonces, según esta teología, solamente caminando con Cristo se puede asegurar que es verdaderamente salvo, aunque de alguna manera, como dije yo, hay algunas variantes. Hay quienes están un poco más seguros de esto y dicen, bueno, es posible que Dios te perdone, es posible que Dios tenga misericordia de ti y aun cuando tú hayas caído, bueno, pues la salvación no la perdiste, pero eso es porque es obra y misericordia de Dios. Hay otros que dicen tajantemente no. Si tú caes, inmediatamente pierdes la salvación e inmediatamente si tú llegas a morir, te vas al infierno. También dentro de la teología reformada, amados, tenemos que señalar que también hay algunas diversas variaciones con respecto a la doctrina, y hay quienes incluso llegan a aferrarse tanto a lo que la Biblia dice de que la salvación no se pierde, que incluso el creyente puede vivir como desee, independientemente de su moral, de su actitud, de su espiritualidad, y aún así jamás perder su salvación en Cristo. Este es el otro extremo, aquel que dice, mira, no importa realmente cómo vivas, porque tan eres salvo que Dios o que Cristo, ha dado la vida por ti, que esta obra es perfecta. Bien, en medio de todo esto, hermanos, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la doctrina verdadera? ¿Qué es lo que deberíamos de señalar como algo verdadero para que nosotros no solamente creamos en ello, sino que también podamos enseñar esta doctrina a los demás de forma correcta? Bien, esto es lo que nos va a explicar el doctor Gerald Niehaus en su libro, y lo cual vamos a desarrollar, hermanos, en los próximos minutos. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor, que tú domines nuestro corazón y nuestra mente, que cuando abramos la Escritura, Señor, podamos encontrar verdaderamente tu voz hablándonos, y que nosotros, guardando silencio, podamos no solamente escuchar tu palabra, sino colocarla en nuestro corazón para poder ponerla en práctica. Señor, ayúdanos y quita de todo estorbo, quita toda distracción que haya a nuestro alrededor, para que podamos concentrarnos únicamente en lo que tú dices. Pues lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a desarrollar 4 puntos especiales con respecto a esta doctrina de la predestinación, y tenemos que ser muy francos en cuanto a lo que es la doctrina calvinista y la doctrina arminiana, que son las dos posturas más populares. La postura calvinista es quizá en nuestro Latinoamérica, digamos, es la minoría. Aunque hay muchas iglesias históricas que le llamamos nosotros en Estados Unidos, que son mayormente bautistas, anglicanos, presbiterianos, etcétera, allá sí es una gran mayoría. Pero aquí en Latinoamérica como que las cosas están un poco al revés, y aquí prevalece más la teología arminiana. La teología calvinista se enseña prácticamente que la salvación no se pierde. Eso vamos a reducirlo así. Sé que hay mucho más que decir, porque no podemos decir únicamente que la doctrina calvinista se basa en que la salvación no se pierde, pero vamos a enunciarla de esta manera a fin de poder compararla con la teología arminiana, que menciona que la salvación puede
perderse. Y aquí hay muchísimas diferencias que son muy notables. Por ejemplo, la teología calvinista descansa más sobre la soberanía de Dios. Esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Nosotros como presbiterianos calvinistas enseñamos acerca de la providencia y de la soberanía de Dios, diciendo que Dios es el soberano y que Él no le debe rendir cuentas a nadie. La teología arminiana, por el otro lado, descansa sobre un postulado humanista que señala que el hombre, el ser humano, puede salvarse a sí mismo si hace las cosas que Dios le dice. En este sentido, hermanos, ya comienzan a notarse algunas diferencias que vamos a notar como si fuese una Y en el que las posturas se van desfilando hacia puntos totalmente diferentes y hasta opuestos. Pero, si tenemos que ser muy francos, hay algunas cosas en las que los calvinistas y los arminianos estamos de acuerdo. Y esta es la razón por la cual me parece es importante, y también al autor Yeran Aujas es importante mencionar, porque en ocasiones, hermanos, nos encontramos en una librería bíblica o en una librería cristiana, y a veces no sabemos diferenciar entre un libro cristiano, entre un libro reformado calvinista y entre un libro arminiano. Y como dije hace un momento, la gran mayoría de libros que existen en las librerías cristianas son arminianos, aun cuando suenen bien, aun cuando pareciera que tienen palabra de Dios, y de hecho lo tienen, pero hay algunas doctrinas que, como dije, llegan a ser tan dispares y llegan a ser tan distantes de la teología calvinista que por eso a veces nos confundimos, compramos un libro pensando que es bueno, y de repente al leerlo nos damos cuenta que tiene enseñanzas totalmente contrarias a lo que nos han enseñado en la iglesia. Por eso creo que es importante que sepamos que hay estos puntos en común y después desarrollar aquellos puntos que son opuestos. Bien, ambas teologías, calvinista y arminiana, creemos que Dios es poderoso, fiel y está dispuesto a cumplir sus promesas. En esto estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en que Dios es poderoso, fiel y está dispuesto a cumplir sus promesas. Sin embargo, cuando vamos a los detalles nos daremos cuenta que el punto de vista calvinista enseña que Dios cumple sus promesas independientemente de lo que haga el hombre. Independientemente de si el hombre es fiel o no, Dios siempre cumple sus promesas. Los arminianos, por el contrario, dicen que Dios cumple sus promesas, pero que en muchas ocasiones interviene la acción humana para que Dios lo haga. Aquí es donde empiezan a notarse los puntos de diferencia. El otro punto en común es que la salvación no se logra ni se mantiene únicamente por obras de la persona humana. Creemos, tanto arminianos como calvinistas, que la salvación se debe únicamente a Jesucristo, que debido a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el hombre puede obtener la salvación. Pero volvemos a notar que hay alguna diferencia en cuanto a la aplicación, porque creemos que Dios ha predestinado a los que Él quiere salvar. Esta predestinación, como dijimos, también se halla dentro de la soberanía de Dios. Pero los arminianos creen que el hombre puede ser salvo, sí, a través de la obra de Cristo, pero mediante la decisión personal de cada uno de nosotros. Por esa razón, nosotros como calvinistas no estamos tan de acuerdo con esta idea de que, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo, como si tu decisión te diera la salvación. Y ojo, la decisión nuestra no nos salva, nos salva Cristo.
Nosotros cuando nos entregamos a Cristo es porque Cristo primeramente nos ha elegido. De esto leímos hace un momento esta enseñanza de Cristo con respecto al buen pastor con sus ovejas, en el que Él señala que las ovejas vienen a Él, porque Él conoce a sus ovejas. Y en ese sentido, hermanos, dice el texto bíblico, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Entonces, no es que las ovejas de alguna manera tengan el poder o tengan el discernimiento para escoger a Cristo porque fue una decisión personal. No, es Cristo el que las toma, es Cristo el que está llamando a sus ovejas. El siguiente punto en común es que la plenitud de la salvación está prevista y provista por Dios y este es un don, es un obsequio, creemos esto. En ambas posturas, ambas teologías, ambas doctrinas creen y descansan sobre esta idea de Efesios capítulo 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero los calvinistas nos quedamos ahí, estamos satisfechos con eso, los arminianos no. Porque los arminianos comienzan entonces a meditar y empiezan a decir que, bueno, el creyente entonces es salvo por fe, es salvo por gracia, pero ¿cómo se sostiene? A través de sus obras, es lo que dicen los arminianos. Otro punto en común, dice, el creyente puede tener la experiencia del perdón y puede saber que posee la salvación. En este sentido, hermanos, en esto estamos ambos de acuerdo. Nosotros sabemos que poseemos la salvación porque andamos en Cristo, pero también porque reflejamos los frutos que Él quiere. En esto hemos versado mucho o hemos hablado mucho cuando hablamos de la doctrina de la santificación y de estas evidencias que produce la conversión, en el que hay una transformación. Y los arminianos también creen en lo mismo, creen que el creyente verdadero da evidencias de su salvación. Ahora bien, tenemos que ir ya a los puntos de desencuentro porque a fin de cuentas, pues tenemos que hablar acerca de lo que define la teología calvinista con respecto a la perseverancia de los santos y que pues los arminianos no creen. Y mientras lo hacemos, vamos a estar separándonos un poco más acerca de esta teología arminiana porque realmente no nos interesa estudiar el arminianismo, nos interesa estudiar la doctrina reformada. Y la doctrina reformada de la perseverancia de los santos, vamos a notar que tiene una consistencia sistemática. ¿Qué significa esto? Bien, como hemos dicho abundantemente, hermanos, a lo largo de todos estos estudios, las doctrinas en la teología reformada se van hilando una tras otra. Y lo interesante de esto es que una doctrina, para ser considerada verdadera, tiene que reunir algunas características. Es posible que usted a lo mejor se pregunte, ¿cómo se define una doctrina bíblica? ¿Cómo se define una doctrina que viene de Dios? Bien, una doctrina bíblica, una doctrina teológicamente correcta, tiene dos características esenciales. Tiene muchas, pero voy a mencionar estas dos. La primera es que esta no debe tener contradicción consigo misma. Tiene que estar bien planteada. Y todas las doctrinas, desde el punto de vista reformado, si usted lo ve, tienen una coherencia. Pero también hay algo importante, y esta es la segunda característica, que cada doctrina no contradice a las demás. Cuando nosotros hablamos de la perseverancia de los santos, nos damos cuenta que esta doctrina no contradice a las demás doctrinas que hemos visto, especialmente cuando hablamos de la soteriología. Porque hemos dicho al inicio de la soteriología de que la obra de la salvación depende totalmente de Dios. Eso lo hemos dicho una y otra vez. La obra de salvación depende al 100% de Dios. Dios
es el que establece los pactos, que ya lo hemos dicho, el pacto de redención, el pacto de obras, el pacto de gracia. Hemos dicho también que de Dios depende la obra de la predestinación. Dios nos predestina, Dios nos elige, nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Hemos dicho que Dios en algún momento nos llama. Dios es el que coloca la fe en nosotros. Dios es el que nos justifica. Dios es el que nos llama para tener un arrepentimiento, una conversión. Si nos damos cuenta, todo depende de Dios. Todo se va desarrollando a fin de que cuando llegamos a la perseverancia de los santos, notamos que nosotros perseveramos, pero no por nosotros mismos, sino por obra de Dios. Y de esta manera el Ordo Salutis se ve como una expresión que está organizada, progresiva y que va llegando hacia un fin importante y principal, que es la adoración a Dios, que lo vamos a disfrutar cuando estemos con Él. Y por eso la última etapa del Ordo Salutis es la glorificación, pero esto, como dije, lo vamos a analizar más detenidamente cuando hablemos acerca de la escatología. Ponga por ahí un post-it, ponga por ahí un clip donde todavía tenemos que hablar de la glorificación. Pero mientras estamos en la tierra, estamos hablando de la perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos confirma la doctrina de la santificación. Y mencionamos que la doctrina de la santificación, hermanos, es esta obra que Dios permite en nuestra vida y que Dios nos dice o que Dios produce en nosotros de irnos pareciendo día a día más a Él. Entonces, todas estas doctrinas que hemos visto en el Ordo Salutis van eslabonadas, van como si fuera una cadena. Y hay algo también muy notable en todas estas doctrinas, que de alguna manera tienen un cierto parecido. Es por esa razón de que a veces tenemos una confusión y no sabemos definir muy bien cuál es la diferencia entre justificación, por ejemplo, y conversión. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la diferencia entre santificación y arrepentimiento? Y esto es porque, como dijimos, todas estas doctrinas se van eslabonando y llega un momento, hermanos, en las que uno no tiene el discernimiento quizá para decir en dónde empieza una y dónde termina la otra. Recordemos que el Ordo Salutis es una forma progresivamente lógica de comprender la salvación. Entonces, la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos va de acuerdo con todo el sistema bíblico de la salvación. Porque también, hermanos, notemos que todo va hacia adelante, va hacia, progresivamente. Si usted nota, en ninguna doctrina hay un retroceso. No hay una desantificación, por ejemplo. No hay una desregeneración. No hay una inversión de estos actos o de estos procesos. Y es aquí donde falla la doctrina del arminianismo. Porque el arminianismo enseña que con base a la voluntad del hombre puede llegar a perderse la salvación. Y es aquí donde nosotros planteamos lo siguiente. Si la salvación depende al 100% de Dios, porque Dios la obtuvo para nosotros, y es un don de Dios, porque Él decide a quién obsequiársela, ¿cómo es entonces que nosotros podemos decidir ahora perdernos? No hay una coherencia lógica en esto. Porque llega un momento en el que entonces hay un 100% de salvación, pero hay un 100% de error humano. Y no hay una claridad con respecto a esto. Ahora, la doctrina de la perseverancia de los santos, mis amados, en pocas palabras, implica ciertamente que la salvación no solo no puede perderse, sino que el creyente es guardado para perseverar
y para crecer en la gracia de Dios. Vamos a ver algunos pasajes importantes que nos hablan acerca de esta doctrina. Un pasaje bíblico, son muchos, pero vamos a ver solamente unos cuantos. Primer pasaje bíblico, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay muchos detalles en este pasaje, pero solamente quiero mencionar el versículo 5, que nos habla directamente acerca de que somos, dice el texto bíblico, guardados por el poder de Dios. Mire, si la salvación fuera por nosotros, es más que evidente que si fuera por nosotros, pues es más evidente que nosotros también podríamos perder la salvación. Si así fuera la situación, si así fuera la obtención de la salvación, pero no es así. Creemos que Jesucristo, al morir en la cruz, hizo el sacrificio perfecto, que no le faltó absolutamente nada, ningún detalle, ningún recoveco. Jesús cumplió la ley totalmente. Jesús cumplió el pacto de obras de una forma total y cumplió la ley de una forma total, y esto lo hemos analizado en estudios previos. Luego entonces, hermanos, si Dios ganó la salvación para nosotros, Dios nos las entrega a nosotros para que crezcamos en ella, y mientras crecemos, este crecimiento implica de que somos también guardados por el poder de Dios. Y aquí es importante esta cita: por el poder de Dios, no por el poder del ser humano, no por nuestro esfuerzo. Pedro no dice, ustedes son guardados por su esfuerzo, por su poder. No hay ninguna de estas palabras en el texto bíblico. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Recuerden, hermanos, cuando vimos la doctrina de la salvación en uno de nuestros estudios previos, que en ocasiones los autores, cuando hablan de la salvación, se refieren a la salvación en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro, para darnos a entender que la salvación es una obra muy completa. Es una obra incluso que se puede decir como continua dentro de nuestra historia. Somos salvos o fuimos salvos, somos salvos ahora y seremos salvos también. Entonces se nos ha prometido esta herencia, dice el texto bíblico, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esta es una esperanza que tenemos en Jesucristo. Pero que somos guardados, quizás sería la palabra clave de este pasaje. Otro pasaje bíblico que creo es muy conocido por todos, Romanos 8, 28 al 39. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación,
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estamos de acuerdo que nosotros, siendo seres finitos, siendo seres defectuosos, podemos muy bien fallar, podemos claudicar. Y si nosotros pudiésemos hacer algo en contra de nuestra salvación, esto sería evidente. Ahora bien, hay cosas que son más poderosas que nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona la muerte, menciona la tribulación, menciona la persecución, menciona el peligro, la espada. Todas estas cosas pueden doblegarnos a todos nosotros. Y dice el apóstol, ni esto nos separa del amor de Dios. Y si esto no lo separa, tampoco podrá separar incluso los actos que alguna persona pudiese hacer. La palabra clave aquí es que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos preservados, somos resguardados. Nada nos separa de Dios. Siguientes textos, hermanos. Y este es un texto muy significativo. Filipenses 1, versículo 6. Dice el texto bíblico, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si decimos que perdemos la salvación, hermanos, si decimos que el creyente no puede perseverar, estaríamos diciendo que Dios hace cosas imperfectas, que Dios nos llamó para el fracaso, y Dios no nos llamó para el fracaso. Dios nos llamó para seguir hasta la perfección. Esa es la meta del Señor. Que haya tropiezos, que haya luchas, no significa que Dios haya fracasado. Él sigue cumpliendo su propósito. Y en este sentido, hermanos, por eso es que aún incluso hasta las tentaciones ante las pruebas están diseñadas de tal manera para que éstas no nos derroten. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que las pruebas, como toda prueba incluso, todo examen de la escuela, los exámenes de la escuela, las pruebas, están diseñadas no para que la gente repruebe, porque pueden aprobar si es que estudian, por supuesto. Pero dice el texto bíblico, 1 Corintios 10:13, mas no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si a causa de la tentación nosotros pecamos, y si a causa del pecado nosotros perdemos la salvación, estaríamos diciendo entonces que la tentación que Dios permite en nuestra vida, pues de alguna manera, pues puede quitarnos esta salvación. Pero la Biblia dice que aún incluso las tentaciones son controladas por Dios de tal manera para que nosotros las pasemos, las aprobemos. Finalmente, otro texto, Juan 10, versículo 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre. Hermanos, con todas estas citas bíblicas tenemos que tener una conclusión. Y la conclusión es que la perseverancia de los santos es no solo una doctrina bíblica correcta, sino es una doctrina que nos enseña que nuestra responsabilidad es el crecimiento. La práctica cristiana, hermanos, es de crecimiento. Si usted se fija, siempre hablamos de desarrollo, santificación, crecimiento, edificación, porque la Biblia nos habla constantemente de esto. Jamás hablamos de retrocesos, jamás hablamos de caerse, hablamos de levantarse, hablamos de avanzar. Y este debe ser el corazón, el espíritu que gobierne nuestra vida. Nosotros estamos hechos, hermanos, y fuimos llamados para crecer, para avanzar. Dice por allí un texto bíblico que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Y por eso, mis amados, el Espíritu Santo que obra en nosotros por los medios de gracia hace que nosotros perseveremos. Ahora, es posible, hermanos, que haya alguna pregunta con respecto a este tema. Y la pregunta es, ¿qué sucede con aquellos hermanos que retroceden y ya no siguen? ¿Qué sucede con estas personas que estaban en el templo, en la iglesia y que parecían, note la expresión, y que parecían buenos cristianos, que hasta daban clases en la escuela dominical? Es más, hasta hubo por allí uno que fue anciano de iglesia. ¿Qué pasa con esas personas? Bien, por esta razón, hermanos, tenemos las parábolas de Jesús cuando nos habla acerca de las semillas que dan fruto, pero su fruto es superficial, que parece que perseveran, pero realmente no lo hacen, que duran 1, 2, 3, 4, 5 años, pero que al final, hermanos, tristemente se descubre que su raíz no era profunda. Creían que eran salvos, pero no eran salvos verdaderos. Por eso vimos la semana pasada el estudio de la fe verdadera. Si tiene alguna duda, vaya al estudio de la semana pasada. Porque hay muchos cristianos que creen que son salvos, pero realmente no lo son. La fe verdadera tiene algunas manifestaciones muy especiales y específicas. Y la perseverancia de los santos habla de que nosotros perseveraremos hasta el final. Si una persona se retira de la iglesia, si una persona no sigue al Señor, lo más probable es que jamás fue salvo. Solamente los salvos tienen la potestad, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser fieles, mantener la fe, ser cuidadosos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo, hermanos, que como dice también su palabra, Dios es el que produce a final de cuentas en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, si usted está perseverando, siga adelante. Si usted está desanimado, hermanos, si usted cree que a lo mejor usted ya pecó y a lo mejor perdió algo, puede perder la comunión con Dios, eso es cierto. Puede que a lo mejor sienta que su vida ya no está tan cercana a Dios, y esto es verdad, usted puede perder esta cercanía con Dios. Reconcíliese con el Señor, arrepiéntase y venga pronto a Cristo. Aún incluso si usted ha pasado 2 años, 3 años fuera de la iglesia, hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy usted puede reconciliarse con Cristo y caminar con Él. Y decirle, gracias, Señor. Usted puede ser como ese hijo pródigo, que a lo mejor vagó, se fue lejos, pero que al final reconoció que solamente con el Padre usted tiene comida, usted tiene un hogar. Hermanos, que esto nos ayude a todos
a perseverar, que nos ayude a afirmar nuestra fe. Oramos. Señor,